Bienvenidos al Pensamiento Crítico. En este día, viernes 25 de noviembre, advierto que estamos grabando estas entrevistas por motivos de carácter profesional el día de jueves 24 de noviembre. Pero más allá de que estemos grabando, ¿no? Lo que importa es el contenido de los mensajes y de los análisis de mis invitados. El día de hoy, en nuestro primer bloque, tengo a René Casas, asambleísta, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencia y Organizaciones Territoriales, a propósito de las reformas planteadas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que como ustedes saben es un tema que a mí me invita y me apasiona. René Casas, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué consiste esta reforma planteada a la Ley de Economía Popular y Solidaria, sobre todo desde la óptica de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La Ley de Economía Solidaria, luego de su vigencia, lo que muchos actores han planteado era la necesidad de afinar algunos aspectos que todavía causan inconvenientes y que no facilitan el desarrollo de este modelo alternativo que, como se ha planteado, no es una economía circunstancial o que esté rezagada dentro de la economía del capital, sino que es un modelo alternativo tanto al sector estatal como al sector privado. Entonces, lo que nosotros hemos visto en esta ley es la forma como tratamos de incentivar para que se desarrolle el modelo, ¿no? A ver, esto primero llega a lo micro y a lo pequeño, que es fundamental para mí porque llega a la base social para generar inclusión económica y posteriormente movilidad social. Pero vamos a lo siguiente. Usted me dice, hay una ley vigente, hay un proceso que se hizo, que todavía hay mucho por hacer, es un proceso que lamentablemente inició muy tarde, a pesar de que sí hay que resaltar la creación de la institucionalidad. Un poco sobrecargada a mi gusto, pero bueno, es un inicio importante. Vamos a lo siguiente. Usted dice, esta ley no contempla todas las oportunidades. ¿Cuáles son esas barreras que hay que vencer y que se contemplan dentro de la reforma? Bueno, una de las cosas es la institucionalidad precisamente. La economía solidaria, para poder desarrollarse, necesita no únicamente un control excesivo, sino principalmente un fomento, un estímulo para que este modelo, que es totalmente diferente a las formas de pensar y de actuar de la economía que se basa en el capital, porque hay que considerar que lo que busca la economía solidaria, en primer lugar, es cambiar ese interés de únicamente la acumulación personal de la riqueza, sino también que sea una riqueza compartida, una riqueza que sea redistribuida, pero que también fundamentalmente busque generar el trabajo para la gente. Y esta economía que se basa entonces en el trabajo de la gente tiene que tener la posibilidad de que se desarrollen esas capacidades productivas de la propia gente. Usted me está planteando desarrollo comunitario. Usted me está planteando economía comunitaria, desarrollo comunitario desde la óptica de desarrollar comunidades en parroquias, en cantones, en provincias. ¿Usted quiere orientar este es un tema a la especialidad territorial? Sí, de hecho, o sea, el desarrollo local tiene que estar considerando todas las potencialidades de la gente. Y eso creo que si es que no aprovechamos eso, si es que no estimulamos eso, si es que estamos pensando, y en buena hora que nuestro país ha llegado a un proceso de descentralización, desconcentración y autonomía, pero esa autonomía tiene que llegar a los niveles bajos, a donde que la gente puede asociarse, puede unirse, puede producir, puede intercambiar recursos de tal manera de que se quede todo lo que se produce se quede en la propia comunidad, ¿no? A ver, yo ahí discrepo en algo en el sentido de la descentralización. Yo creo que la Constitución es mucho más generosa de lo que se ha podido hacer luego con las regulaciones posteriores en términos de competencia. Yo creo que es hora que los municipios y los consejos provinciales comiencen a reestructurarse en términos de conceptualización de desarrollo local y territorial, y eso hay que tratarlo desde la Asamblea y hay que generar un gran debate, porque en el momento de que todavía toda esa parte se esté muy concentrada, yo creo que es una limitante. En el momento que tengamos la sumatoria de desarrollos locales vamos a conseguir desarrollo nacional. Pero volvamos al tema. ¿Desde qué reforma se va a poder ir eliminando, por ejemplo, este control excesivo que usted menciona? ¿Y qué tipo de control necesitamos entonces? Porque tampoco se puede decir, vivamos las fiestas, cada uno tenga libertad de hacer lo que tenga que hacer. No, es la supervisión
es la promoción, es el acompañamiento que se requiere. Y lógicamente que también hay que tener controles porque lamentablemente existen, digamos, personas, existe gente que puede evadir estos principios que existen dentro de la economía solidaria, únicamente lo utilizan como una fachada para beneficiarse de estos incentivos, de estos estímulos que se hace para la economía solidaria, ¿no? Es decir, a ver, vamos por lo siguiente. Todo extremo es malo. El control excesivo es malo. Hay que tener un control, pero un control eficaz, pero también un control oportuno, que también sea preventivo, no solo sea correctivo. ¿Hay que desarrollar el cooperativismo en el Ecuador? Sí, me dirán, pero si ya el cooperativismo existe en el Ecuador desde hace tiempo. Claro, existió, pero no existió un cooperativismo estratégico, no existió un cooperativismo controlado. Por eso es que también hubo mucho ruido en términos de mal uso del cooperativismo. Ahora, vamos bien, vamos a otro tema. ¿Cómo potencializamos el cooperativismo desde esta reforma para crear asociatividad en términos de construcción de comunidad, para generar economías de escala y potencializar la oportunidad de desarrollo de los miembros de ese cooperativismo? En primer lugar, precisamente eso, dejando de pensar que la economía solidaria, el cooperativismo únicamente es para pobres. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de decir que la economía solidaria, el cooperativismo, no es porque soy únicamente pobre, sino porque soy solidario, porque busco juntarme con los demás, juntar los recursos para poder llegar a una economía que no solamente sea de subsistencia, sino que sea de un verdadero desarrollo. Okay. Pero cuando me dice, tenemos que cambiar el chip, es decir, no es una economía de pobres, para pobres, es una economía que genera de oportunidad para vencer la pobreza. Ese es el cambio del chip. Pero resulta que es su propio proyecto político el que introduce, un poco sin entenderlo en su verdadera dimensión el tema, pero lo introdujo y está bien, pero es el que comienza a conceptualizar economía de pobres para pobres y luego se da cuenta del error y comienza a cambiar. El tema es, cambió un poco tarde, pero nunca es tarde para cambiar. ¿Cómo lo potencializamos? Sí, dentro de la institucionalidad está precisamente dejar de pensar de que vamos a fomentar la economía solidaria únicamente a través de las ayudas sociales. El debate es en estos momentos inclusive, ¿cuál es el organismo rector de la economía solidaria? ¿Por qué no el sector de la producción? Dejar, digamos, de que esté como organismo rector el Ministerio de Inclusión Social, por ejemplo. Dejar, digamos... Para que pase a la producción. Para que pase, digamos, el ente rector sea el de la producción. Ok, pero ahí tenemos dos frentes, mi querido René, dos frentes. Uno, el momento que estamos hablando que pase como eje principal al área de la producción, que estoy de acuerdo, ¿verdad? Significa entonces que ahí sí estamos cambiando el chip, porque vamos a generar oportunidades de desarrollo para esas personas. Pero tampoco se trata de eliminar los subsidios, que son transferencias monetarias, para también ayudar a la gente más vulnerable. El tema es que tenemos que entender que eso debe ser transitorio y que debemos generar un acompañamiento para que estas personas no solo salgan de la pobreza, sino que se incorporen en esa estrategia de inclusión económica. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en estos momentos nosotros, este sector que permanentemente ha sido desplazado de las oportunidades para poder incluirse en el desarrollo, que la pobreza inclusive no solamente es de carácter de recursos, sino mental, porque le han ido metiendo en la cabeza de que es imposible, que no puede hacer y que son solamente unas personas los encargados de generar el trabajo o la riqueza y uno solamente tiene que dar la fuerza de trabajo o vender su fuerza de trabajo. Entonces nosotros en estos momentos, así como se ha subsidiado durante muchas épocas, se subsidiaron a través de los incentivos tributarios, a través de las exoneraciones, el modelo de sustitución de importaciones, fue una cantidad de recursos del Estado que se dieron. Lo que se trata en estos momentos también es de apalancar esa propuesta para que tenga ese impulso inicial y pueda entrar, digamos, con las posibilidades de insertarse dentro de los mercados. Sí, bueno, ¿no? Ya el Acuerdo Comercial de la Unión Europea contempla que la economía popular y solidaria puede tener un espacio y oportunidad en el mercado europeo, que son 531 millones de habitantes. Vamos ahora a otro. ¿Qué otro elemento de la reforma a la ley se está considerando y que puede ser importante para apuntalar este sector? Bueno, uno de los temas que han estado ahí es ver precisamente cuáles son estos incentivos, o sea, cómo logramos trasladarlo. Ya la ley establecía que tiene que tener, por ejemplo, el sistema de preferencias dentro de la contratación pública, ¿ya? Pero dentro de las posibilidades ciertas que tenemos, el sector de economía solidaria
a pesar de que tiene las capacidades y debe estar, digamos, únicamente, o sea, no debe estar únicamente para pequeños emprendimientos, tiene la posibilidad de manejar recursos naturales, científicos, tecnológicos, a pequeña y gran escala. Sin embargo, eso no la puede hacer por su capacidad. Entonces, lo que necesitamos es que la ley lo que diga es, a ver, ¿cómo va a ser el Instituto de Economía Popular y Solidaria que existe en estos momentos? Lo vamos a transformar en un servicio, ¿sí? Para que pueda precisamente entregar, potencializar capacidades, no solamente en la formación, sino también en la gestión de las empresas de esta economía solidaria. Pero ese Instituto de Economía Popular y Solidaria, para que se genere un proveedor de servicios de innovación y tecnología, ¿no debería estar aliado o formar parte de Yasha y EP a efectos de aprovechar la infraestructura existente? Porque si no, cada uno va a ir por su lado. Así es. Esto es lo que desea ver. Este ya no sería un instituto, digamos, que depende solo del ministerio, sino un servicio autónomo que le permita, ¿sí?, establecer programas, convenios con las universidades, con que se incorpore dentro de las carreras de las universidades también la gestión para la economía solidaria, que si bien la gestión de técnica puede asimilarse como que pueden ser para los diferentes modelos de economía, pero sin embargo aquí hay unas características diferentes, unas lógicas que tienen que contemplarse dentro de la gestión de estas empresas. Y por eso también es bueno que acompañamos en estos momentos, por ejemplo, ya dentro de la ley de contratación pública que yo hacía referencia, ¿cómo vamos a lograr, digamos, mejorar esto para que los pequeños productores, los actores de la economía solidaria, las pymes, puedan también incentivarse para que puedan ingresar al sistema de contratación pública, eliminando ese temor que existe de que no se les paga a tiempo o que se demora en el pago y por lo tanto podamos, o sea, tener medidas alternativas como las, por ejemplo, de que las facturas que reciben en la contratación pública puedan ser negociadas en el mercado de valores o en el mercado... Pero no solo, bueno, también debemos que ver en los volúmenes, porque van a ser atractivos en la medida que los volúmenes sean interesantes para el mercado de valor. Ahora, los mercados de capitales podrían ser un incentivo de acceder a financiamiento, pero para eso se requiere formalidad. Para eso se requiere institucionalidad a partir del cooperativismo mismo, porque las grandes finanzas, a través de los mercados capitales, más allá de los bienes en términos de activos fijos, se fijan en la proyección del flujo de caja. Y si ese flujo de caja es permanente, consistente, constante y progresivo, entonces va a ser un modelo de negocio atractivo que los financistas, más allá de la banca, van a estar interesados. Pero el tema es, ¿existe esa cultura para poderlo hacer desde el cooperativismo? No existe esa cultura, lamentablemente. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a transformar. Pero eso no se reforma con ley, ¿ah? No se reforma por la ley. Tenemos que más bien lo único que es cómo posicionamos estos principios, estos valores de la doctrina cooperativista, de la economía solidaria, estos valores del neosolidarismo que puede ser una alternativa real y viable frente al neoliberalismo, ¿cómo posicionamos eso de tal forma de que se vea de qué se es capaces? Porque efectivamente, nosotros tampoco no es de que es un modelo que... Nosotros tenemos que convivir con el modelo del capital y entonces tenemos que también, o sea, sujetarnos, digamos, a las normas que están ahí y tiene que ser una gestión que sea... tanto económicamente viable como sustentable en ese tiempo. Mi querido René, yo ahí voy a discrepar. A mí no me interesa vivir en el modelo del capital, eso es mi visión particular. Yo quiero vivir en un modelo de desarrollo donde el capital sea una herramienta, que es distinto. Qué buena cosa. Y eso es precisamente lo que queremos que en la ley se establezca con claridad. No es, ¿sí?, una economía que está simplemente ligada al modelo del capital o al modelo también estatal, sino es un modelo alternativo que tiene sus propias características, que se guía por principios de gestión, que se guía por principios especialmente de carácter humanitario, donde que lo importante no es la acumulación de la riqueza, sino principalmente el desarrollo integral de las gentes, de las personas, ¿no? René Casa, muchas gracias por estar con nosotros, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, gracias. Y ojalá, y yo solamente quiero enviar un mensaje. Ustedes me dirán que soy un adicto a la economía popular y solidaria. Es que son herramientas importantes para vencer la pobreza. Hay que generar inclusión económica. Y ojalá que en el Ecuador ya comencemos a hablar con seriedad, con profundidad y con responsabilidad cuáles son las tareas pendientes en el país para lograr ese objetivo. Pero por otro lado, tanto los micros, los pequeños, los medianos y los grandes, debemos comenzar a aprender algo
a asumir esa responsabilidad social, pero también traducida en verdaderos balances sociales que debemos presentar a la sociedad. Y cuando hablo de balances sociales, no estoy utilizando una metáfora, estoy utilizando un mecanismo y una herramienta que existe para mostrar y tangibilizar los resultados desde la ecuación de rentabilidad social más financiera igual a desarrollo, porque es inclusión económica y movilidad social. Una pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico, ya con la presencia del doctor César Pacimiño, médico, genetista y científico, para hablar sobre las propuestas de los candidatos presidenciables, sobre ciencia y tecnología.